Buenas noches. Nora, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo en este seminario tan atareado sobre la distribución del ingreso que organizaron el INEGI y la UNAM. Va a estar unos cuantos días aquí entre nosotros, tu país. Cuéntame, Nora, dice el presidente Obama, dijo, la cuestión decisiva de nuestro tiempo es la desigualdad. La señora Lagarde, nada menos que directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pone a la desigualdad en el centro y pone a algunos de sus mejores y más brillantes analistas, investigadores, pensadores en el fondo a pensar y a trabajar en la importancia, las implicaciones de la desigualdad. Y tú has estado participando ya de tiempo acá en varias redes globales de reflexión, de estudio, de análisis del tema, vinculado a veces con el de la pobreza, en el que tú estuviste muy activa hace años en el informe del desarrollo mundial del Banco, me acuerdo, y en el tema de la justicia o de la equidad fiscal. El mundo se volvió loco, está al revés. ¿Por qué a principios del siglo XXI poner la desigualdad en el centro? Bueno, Rolando, primero que nada, también muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en TV UNAM y tener oportunidad de compartir ideas contigo. Siempre lo hacemos en charlas de café, ahora tenemos una charla con vasos de agua y en público, pero creo que podemos hacerlo de la misma manera. Yo siempre digo que una de las cosas que pasó por la cual la desigualdad, utilizando la terminología americana de cuando algo que es lumpen o marginal se vuelve mainstream, se gentrificó, ¿no? Se gentrificó. Sí, porque antes, digamos, yo llevo ya muchos años trabajando el tema y antes no era un tema que se consideraba apropiado para los economistas en general, mainstream. Yo creo que en parte era porque había mucho temor al comunismo, sinceramente. La gente que trabajaba sobre desigualdad siempre estaba tildada de ser de izquierda, disruptiva, etc. Recuerdo, tú mencionaste al fondo, yo viví en Washington muchos años, trabajé en Brookings y no sé si te acuerdas que hice varios proyectos en donde analizábamos el impacto de las crisis económicas de los 80 y cómo estas no habían sido debidamente acolchonadas para que se distribuyera de manera más equitativa el ajuste. El fondo, cuando uno iba y les decía, digo, pero ustedes van y dicen que ajusten, que corten déficit y no les importa qué pasa al interior, quién paga los impuestos adicionales, quién tiene menos ingreso después de que eliminan subsidios, y siempre te decían, no, eso es algo que totalmente compete a los gobiernos, es una decisión política y el fondo no se mete. Ahora es diametralmente opuesto. El fondo sí quiere participar en informar, por lo menos, de cómo el hecho de no tener una visión equitativa para poder manejar a la sociedad de manera más armónica. Yo creo que lo que ha repasado, digamos, en el siglo XX es, por un lado, ya no es amenazador el tema de la desigualdad, en términos de antes de la caída de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, exacto. Sí. Y además, una de las cosas que ha pasado es que la desigualdad subió, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, fue una lucha esta que acaba de pasar, Nora, esta contienda electoral tan accidentada, giró en torno al tema de la desigualdad, a la luz de la evidencia. Sí. Bueno, qué bien que me preguntas esto. Yo tengo ahora yo tengo la siguiente opinión. Una cuestión es qué pasa con la desigualdad y otra cosa también es qué pasa con la movilidad. Y de los procesos puede haber perdedores y ganadores, aun cuando la desigualdad no cambie mucho. En Estados Unidos hubo las dos cosas. Aumentó mucho la desigualdad y al mismo tiempo hay perdedores. Y eso yo creo que ha creado una especie de desesperación en ciertas áreas de la población americana que sienten que el proceso de transformación productiva, estructural que se ha dado con el desplazamiento de las industrias del llamado Rust Belt, ¿no? Rust Belt. Aunque hay que consignar, Nora, me parece que esta crisis social del Rust Belt ya estaba. Sí.
tiempo atrás, desde antes de Obama, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahora te voy a decir por qué. Yo tengo una hipótesis medio provocadora. Creo que es no solo la desigualdad, el aumento en la desigualdad, sino que es el aumento en la igualdad lo que ha generado también este retroceso, desde mi punto de vista, en términos de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿En qué sentido? Al mismo tiempo que has tenido un aumento en la desigualdad, en la distribución del ingreso, ha habido una mejora en la equidad desde el punto de vista de desigualdades horizontales. ¿Okay? Tienes ahora una élite negra mucho más grande, al punto de que tuviste un presidente negro, que ahora está por acabar su segundo mandato. Y yo creo que como en Estados Unidos hay una división muy fuerte en la sociedad y un grupo reciente, el hecho de que haya movilidad para el sector que considera que no debiera progresar, el quedarse atrás frente a alguien como uno no es tan agraviante como el quedarse atrás frente al otro. Al que considera diferente, el otro. El otro que, bueno, no solamente diferente, sino que su condición de inferior debiera de permanecer. Esa es una. ¿En qué otros aspectos ha habido un aumento de la igualdad? En términos de la población gay. O sea, ha habido no solamente en la manifestación de los ingresos, sino en términos de la igualdad ante la ley. Ese es uno de los cambios más fundamentales que ha habido en términos de las normas culturales en Estados Unidos en los últimos 20 años. ¿Meterías también el tema anterior, pero enorme, de la mujer? Exacto, esa iba a decir, esa es la tercera. La tercera es que, obviamente, digamos, si uno empieza a ver qué pasó con el empleo, el desempleo se ha vuelto cada vez más un fenómeno asociado a hombres, mientras que la mujer ha incrementado su participación en la fuerza de trabajo y también, en términos de empoderamiento, tiene una mayor participación, si bien lejos de ser equitativa, ha habido mejoras. Entonces yo creo que estas mejoras en la equidad horizontal están también detrás. Muy interesante, muy interesante. Pero eso también traería por dentro, pues, malestar de los hombres, malestar de nuevo racial respecto del, entre comillas, del inferior, y desde luego malestar macho frente a los gays. Sí. Y eso explica a Trump en parte. Y no solamente machos, sino también, recuerda que Estados Unidos tiene una parte de la población muy conservadora y religiosa, para los cuales es muy difícil asimilar este cambio cultural, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos estuvieron ahí, además de que no se pudo movilizar a la población, que ahora se va a ver a lo mejor afectada por el nuevo fenómeno. No se movilizó lo suficiente porque se ve que la votación, sobre todo de la población afrodescendiente, ha sido menor en este caso, ¿no? Que hubiera votado por los demócratas. Y yo creo que vamos a ver muchos cambios. No tengo tanto miedo en lo económico porque creo que la figura del nuevo presidente entrante de Estados Unidos, Trump, es un hombre que es un hombre de negocios, en el sentido pragmático. Yo tengo más miedo a la transformación cultural que se va a venir, porque, como sabemos, va a nombrar a los nuevos miembros de la Suprema Corte. ¿Tú dirías que haya una especie de reedición de aquel mundo de derecha, conservador, que dio lugar, pues, a los peores excesos del siglo XX, ¿no? Sí. Al calor, sobre pretexto de la Guerra Fría, pues tuvimos que el macartismo, tuvimos militarismo americano. ¿Tú ves esa posibilidad? Yo tengo miedo de eso. Tengo miedo de eso porque eso existe. O sea, yo siempre digo que Estados Unidos es una sociedad donde convive lo sublime y lo deplorable, sinceramente, y hay muchísimo que rescatar, pero hay estos elementos que son retroceso y que están en muchas partes del mundo en este momento, asociada también a miedos genuinos. Hay miedo genuino, hay angustia genuina. Frente a la migración, por ejemplo. Sí. Sí, hay angustias genuinas, tanto desde el punto de vista económico como el de la seguridad personal. O sea, a uno no le gusta tener que estar pensando si vas a Times Square, si te va a explotar una bomba al lado, cosas por el estilo. Entonces, digamos, hay que comprender también que los miedos genuinos están ahí. Y entonces la combinación es una situación realmente no muy buena en términos internacionales en la que nos encontramos ahora, y quién sabe cuál va a ser. ¿Y a quién ves tú que podría enarbolar o recoger digamos, las banderas por la igualdad que
por lo pronto las movió el presidente Obama, pero antes que él, pues los jóvenes de Occupy Wall Street, ahí se puso ya en circulación la idea del 1%, ¿no? Sí. ¿Habrá un relevo o ahí están todavía? Bueno, they only look dead, como dice por cierto, un libro eligieron a un miembro de ese 1% como presidente. ¿Okay? Eligieron a un miembro de ese 1%. Eso es importante reconocer. Ajá. Entonces no puede ser nada más la desigualdad, por eso yo hablé de este fenómeno del aumento de la igualdad ¿no es cierto? Horizontal. Lo que llama la desigualdad horizontal y la desigualdad entre etnias, razas, género, esa es la que ha estado cambiando, ¿no? En un sentido positivo, al revés que la desigualdad de ingresos. ¿Okay? Bueno, pero lo que sí... Pero ¿quién me pregunta? Y bueno, yo esperaría, ojalá que Obama tome una posición, una postura, dado su capital social y político y moral. Él es una de las personas que va a tener que seguir con un movimiento de rescatar los principios de una sociedad incluyente. ¿Habría un Obama para rato todavía? Yo espero que sí. En la perspectiva del propio Partido Demócrata, supongo. Yo espero que sí, y más allá. Yo creo que él puede liderar un movimiento, ¿no? Yo espero que eso se lo plantee. No sé si tendrá ánimos, porque debe estar un poco cansado después de 8 años de lucha por poner y sobre todo después de este año. Después de este año. Nora, vamos a una pausa y continuamos. Pues volvemos le llamamos Observatorio Cotidiano, Nora, a esta serie de programas. Ajá. En mi caso, pues me han pedido que sobre todo pues trate de desbrozar los temas de economía política, que es lo que estoy haciendo contigo. Tulane, ahí radicas como profesora, tienes un instituto por la equidad, pero ahora estás pasando tu sabático en Buenos Aires, tu tierra natal, así es. En la Torcuato Di Tella, entiendo. Y uno de tus proyectos grandes es el estudio de la desigualdad, tú le llamas así, en los grandes. Sí. México, Brasil, ¿no? Argentina. Sí, Argentina no es parte todavía del... Te falta. Bueno, lo hemos comentado mucho. El barón de Humboldt describió al reino de la Nueva España como el reino de la desigualdad. Y yo digo que nos hemos dedicado los mexicanos a rendirle homenaje al sabio alemán por el lado malo, o sea, reproduciendo la desigualdad. Pero tú has encontrado que la desigualdad se mueve y no siempre para mal, sino por lo menos en parte para bien. ¿Eso es lo que estás estudiando con este proyecto de los grandes? Bueno, lo que estamos tratando de hacer es ir un poquito más allá. Creo que tú te estás refiriendo al proyecto que teníamos donde se analizó las tendencias de la desigualdad en América Latina. Ahí sí incluíamos Argentina, Brasil, Perú, México al principio, después se ha extendido a muchos otros países y mucha otra gente ha estado haciendo estudios, donde se observa que hubo una caída en la desigualdad. Entonces estos países, medidas con las encuestas de hogares, que como sabemos, reiteradamente dicho hoy en el evento, y se va a decir muchas veces en este evento, no tiene realmente captados a los altos ingresos. Y entonces nosotros lo que queremos hacer es ver cómo podemos, trayendo información de distintas fuentes, construir una historia coherente tanto en términos del nivel de la desigualdad, su evolución y sus determinantes. Ese es el proyecto que le hemos llamado Desigualdad en los Grandes o en los Gigantes, que esperamos se amplíe. En este momento se está haciendo 3 países, es Sudáfrica, India y México. Dos grandes, bueno, un grandísimo. Un grandísimo, uno grande en Sudáfrica y otro muy grande. También, sí. Y la idea sería ir incorporando en la medida de tener recursos a otros países, incluso los países avanzados. Pero yo creo, te iba a decir, la desigualdad en México, la historia es, la desigualdad cayó, la desigualdad medida con encuestas cayó, pero no por las buenas razones. Porque lo que pasó es que, como estas encuestas miden principalmente el ingreso laboral, el ingreso en la parte baja subió un poco, permaneció estancada en los últimos años, pero lo que pasó es que cayó el ingreso, los salarios,
de las personas que están en la parte más alta de la distribución. Del trabajo calificado. Exacto, cayó el salario de la gente con educación terciaria, Ajá. postsecundaria, ¿no? Que puede ser universitaria o de otra índole. Ese fue un fenómeno que cuando descubrimos que no era solamente que el salario de los universitarios versus el salario de la gente con primaria o primaria incompleta cayó, no solamente el cociente de estos dos, sino que en términos absolutos. Entonces hay un fenómeno que es sorprendente, entonces cae la desigualdad porque cae más la de que están caen arriba. los ingresos de la clase media, digamos, media y media alta. Exacto. O se estancan los ingresos de la clase media alta. Sí. Y en este contexto que estás Eso es en México, ¿eh? México, en Brasil sí. la historia es diferente, Ajá. porque ahí sí hubo una mejora en los de abajo. Claro, con la Pero también masificación del pero programa. la parte de arriba también cayó en Brasil, por cierto, pero menos que en México. Y entonces podemos esperar que un nuevo malestar de los acomodados frente Yo creo al que ya lo poder está y viendo, frente a- ¿no? Ya lo está viendo. Yo diría que en México hay muchas cosas que muestran digamos, porque hay expectativas no cumplidas en términos Ajá. de la gente que tiene ya educación terciaria o que gente que está ya establecida en ciertos lugares que se queda sin empleo y tiene que encontrar empleos en el sector informal o donde pueda, habiendo que cursar una carrera, ¿no? Entonces eso se está presentando con mucha más frecuencia que antes. México eso era un seguro, el tener una carrera universitaria era un seguro para tener una vida bien, ¿no? Bien. Eso ya no es así. Pues si ya no es así, una de tus fórmulas preferidas hace por lo menos un tiempo que te escuché, encuentra un contexto hostil, ¿no? Tú decías, vamos a preguntarle a la política fiscal qué tanto afecta o no positivamente la situación de los pobres y la situación de los desiguales. Pero ahora los desiguales ya no son los pobres solamente, por lo que tú estás diciendo. Sí. Los desiguales son los que están resintiendo esta igualación, que sería hacia abajo. Sí, es una igualación hacia abajo y digamos, sí hay que entender, yo creo que está asociada al no crecimiento en México. Me parece que en el momento en que la economía empezara a crecer, probablemente, obviamente, la gente más calificada va a encontrar oportunidades. Entonces, estás en una situación en donde sí es muy difícil hacer un contrato social en donde el que quieras proteger es el de más abajo, porque el que tiene recursos, no estoy hablando del tope. El tope ese tiene eso no los conocemos. Eso no lo conocemos y no sabemos exactamente cuánto concentran, ni dónde lo tienen, ni cuántos impuestos pagan. ¿Y qué piensan, verdad? ¿Y qué piensan de una política redistributiva. pro pobre o redistributiva? Sí. No Sí. tenemos idea. ¿Qué tienes ahora? En muchos países, y México también puede tener esta situación, desafortunadamente el fisco, la parte, digamos, de transferencias en efectivo y subsidios en efectivo, ¿no? O sea, el poder comprar versus lo que pagan impuestos, a mucha gente la deja empobrecida. Peor que antes del fisco. O sea, tú tienes un ingreso antes del fisco, pagas tus impuestos directos, si eres pobre recibes una transferencia, después compras, tienes los subsidios a los bienes que compras, pero pagas los impuestos, el IVA, ¿no? Cuando haces ese cálculo, la gente que es pagadora neta, incluye a pobres, no todos, pero hay pobres que son pagadores netos, y incluye toda la clase, llamemos vulnerable, clase media baja y media. Todos estos son pagadores netos al sistema. Reciben otros beneficios en especie, educación pública, salud, pero eso no se come, siempre digo, ¿no? Digamos, eso no se come. Es importante, pero no se come. Y por lo que estás diciendo, con eso se come menos. En comparación con antes, ¿no? Antes de que... Entonces, digamos, está en una situación complicada porque habría que calcular cuánto puedes generar de espacio fiscal si realmente pudieras gravar a la gente que está por encima ya de estas situaciones de ser una clase media con vida digna, estar vulnerable a la pobreza y ser pobre o extremadamente pobre. Yo no sé si tienes el espacio fiscal, aunque gravaras mucho a la población del tope para generar una distribución que creara pisos de niveles de vida aceptables y también protegiera a la clase media. No lo sé. No lo sabes. Ese es el dilema. Ese es el dilema político. Ajá. Porque entonces si una coalición redistributiva es difícil de imaginar, también es difícil de imaginar una coalición pro crecimiento. Sí. Que digamos que repitiera en los nuevos términos del mundo
el desarrollismo que conocimos, bueno, vivimos todavía nosotros y estudiamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dirías? Es, digamos, Bueno, recordando a los novelistas sin alternativas. Bueno, hay que pensar cuáles no sé, yo no soy, no soy ni política ni politóloga, pero ellos no hay necesidad de incorporarlos a una reflexión como esta. No, pero cuando veo información, o sea, por ejemplo, también el caso Argentina, por ejemplo, que ahora estoy viviendo allá, está pasando por un ajuste muy difícil, tiene que reducir los subsidios porque no tiene recursos, protege a los pobres, en cierto sentido, de esta reducción, pero solamente a los pobres. Pero los sectores medios que tienen ingresos fijos, los pensionados, etcétera, están desesperados, porque ahora tienen que pagar N veces más por la electricidad o el gas. Si tú te preguntas cómo podrías hacer para proteger a estos al mismo tiempo el peso de ajuste, no está claro. No hay los recursos. Entonces, ¿qué le dices? ¿Cómo le recomendarías a un gobierno? Crea los espacios de coalición, etcétera, para poder tener una amplia apoyo a la política de ajuste. Pues con este ajuste da la impresión de que más bien estás cercenando tus bases de apoyo. Y ahora se va a ver qué pasa en las elecciones intermedias en Argentina, ¿no? Eso es lo difícil. Pero, si me permite, yo estoy pensando que en Estados Unidos la estrategia del nuevo presidente va a ser que su política social va a ser a través del proteccionismo. O sea, en lugar de proteger el empleo. Sí. Entonces va a ser proteger el empleo de competencia de fuera, ya sea por entrada de mano de obra o por entrada de mercancías y servicios, ¿no? En ese sentido, encaja más en la visión que había antigua sobre lo que era la estrategia de desarrollo, ¿no? De industrialización basada en la sustitución de importaciones. Sí, que por eso me estaba comentando un amigo que Cristina Kirchner ha dicho que la elección señala el fin del neoliberalismo. Pero quién sabe hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, para nosotros esta posibilidad nos plantea un futuro cercano, muy ominoso. Sí, y sinceramente... Porque, digamos, el TLC no es el gran éxito global del que a veces se presume, pero es indudable que ha cambiado la dinámica económica y social de regiones muy importantes de este país. ¿Sí? Sinceramente, yo creo que si yo estuviera hoy aquí en México, estaría, ahora estoy allá, digamos, en el sur, pero sí estaría pensando muy seriamente en qué tipo de estrategias hay que plantear para contener, tanto en términos de posturas frente a lo que pueda venir y también al interior, qué es lo que se debe de hacer para evitar disrupciones, porque puede haber disrupciones, ¿no? ¿Qué dirías tú, un tip? ¿Qué harías en el interior, para el interior? ¿Aquí? Sí. Mira, yo creo que sí vas a tener que plantearte cómo generar oportunidades de empleo rápidamente. Entonces ahí obviamente está siempre la inversión en infraestructura, el empleo también en términos de apoyo comunitario. Tienes que tener una estrategia de absorber. Y poniendo en el centro como eje al empleo. Sí. ¿Sabes por qué también? Porque creo que si solamente descansas en transferencias que no están vinculadas al empleo... Transferencias, como les llamamos aquí, prospera, ¿no? Ahora se llama prospera, progresa, oportunidades. El problema es de que estás generando, tal vez estás generando un mejor nivel de vida, pero no necesariamente estás manteniendo el autorrespeto y la dignidad de la gente que puede quedarse en cierto momento. Sí, eso te lo da el empleo, la actividad, ¿no? La participación. Entonces, algo vas a tener que pensar en ese sentido. Pues vamos a pensarlo juntos, Nora. Bueno. Pensemos a distancia y cada vez que estés aquí con nosotros, pues te diré con sombrero ajeno un poco, pero te diré, pues esta es tu casa. Y continuamos la conversación. Encantadísimo. Nora, muchas gracias. A ti, Rolando. Buenas noches.